Amén. El título del mensaje es Fortalecidos, y hace un momento se daba lectura a ese pasaje de Efesios capítulo 6 versículo 10, que es donde salió el título de este mensaje, mis hermanos, de Fortalecidos. Pero vamos a entrar en materia o en introducción a este mensaje, y el propósito es animarnos, cada uno de los presentes en esta mañana, a fortalecernos en el Señor siempre, hermanos. No solamente cuando usted se sienta decaído espiritualmente, no solamente cuando se siente emocionalmente devastado, sino hay que fortalecernos en el Señor siempre. Y a partir de ahora, hermanos, todos estamos conscientes de lo que en esta localidad se vienen días, podemos decirle en cierta manera, difíciles. Días difíciles donde la humanidad querrá ocultarse para hacer sus obras, pero ¿saben qué? Esto es imposible, porque tenemos un Dios omnipresente. Tenemos un Dios que está en todas partes. Por tal razón, todo lo que el hombre haga en lo oculto, en lo secreto, también será revelado. Nos dice el Salmo 139, versículo número 12: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está observando, sea la oscuridad, sea la luz, Dios está ahí, lo mismo le son. Así que todos aquellos que piensen hacer las obras de la noche, será revelado también. Todos. Entonces, vamos a darnos cuenta nosotros que en estos días la gente va a vivir apresuradamente. Y me refiero apresuradamente que todos van a encaminar sus pasos hacia la maldad. Como lo decía la palabra, en los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que hacía la gente en los tiempos de Noé? Se daban en casamiento, pero vivían perdidamente. Entonces la gente de esta localidad estos días va a vivir también apresuradamente. Algunos van a planear su día desde una noche antes, pensando qué van a hacer, qué vamos a divertirnos, dónde vamos a ir. Algunos se levantarán temprano y de igual forma planearán su día, solo pensando en divertirse. Pero ¿qué para nosotros? ¿Qué para nosotros? Nosotros debemos ser diferentes a ellos, a como vive el mundo verdaderamente. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Como esa luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Siendo diferentes en nuestro andar mientras estemos aquí, hermanos. No solamente en estos días que se avecinan, nuestro caminar debe ser muy distinto a cómo se conduce la humanidad que no conoce a Cristo. Serán días en los cuales no debemos de hacer amistad, pero no con la gente, sino con lo que el mundo ofrece. Porque el mundo nos va a ofrecer muchas cosas. Aunque pensemos nosotros de repente que no vamos a ofender a donde vayamos, no demos pie a nada. ¿Saben qué? El placer impide agradar a Dios, porque eso es pecado. Si nosotros le damos rienda suelta al placer, vamos a hacer sentir mal a nuestro Dios, lo vamos a agredir, porque eso es pecado. Por eso nosotros necesitamos mantenernos firmes sin fluctuar, para no considerarnos enemigos de Dios. Dice la carta a Santiago capítulo 4 versículo número 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No solamente en estos días, hermanos, yo no quisiera considerarme enemigo de Dios viviendo como el mundo vive, participando de lo que todos los demás participan, haciendo de lo que no conviene. Yo prefiero mejor ser enemigo de este mundo caído y considerarme amigo de Dios. La proposición del mensaje es que fortalecidos cada uno de nosotros, pero no en nuestras propias fuerzas. Usted no diga, yo voy a ir porque tengo dominio propio, no pasa nada, tengo la seguridad en quien he creído, pero no, hermanos,
fortaleceos cada uno de nosotros, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él. ¿En quién vas a confiar? ¿En ti? Si vamos a confiar en nosotros mismos, estamos perdidos. Pero si vamos a confiar en aquel que da fuerzas, mis hermanos, entonces podremos salir victoriosos, un día a la vez. El apóstol Pablo, cuando él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, fue para exhortar a ser fortalecidos. ¿Dónde? En su persona, pero en las fuerzas de Dios. De igual manera, tomémoslo para nosotros, para sí mismos, como lo menciona ahí en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En quién vamos a esperar? En Jehová. De Él vienen las nuevas fuerzas. Todos los días nosotros somos tentados, somos acechados, somos probados, vienen de diferentes maneras, pero nosotros debemos de renovar nuestras fuerzas en nuestro Dios. Esto no lo debemos de desechar, hermanos. No debemos de pensarlo a la ligera. No debemos decir, es que esos pasajes yo ya los he escuchado una y otra vez, pero desafortunadamente una y otra vez volvemos a caer. Así que veamos el primer punto de ellos. Fortalecidos contra las acechanzas. La mayoría de los ataques del diablo contra los cristianos no son directos, sino indirectos. Por eso se les llama acechanzas. Y para que usted entienda, la palabra acechanzas es un engaño o una trampa para hacer daño a alguien. Cuando usted le quiere causar un daño, a veces no va a ir la persona directamente, va a utilizar a alguien o algo más para causarle ese daño a usted. Por eso es una acechanza. Y para poder ilustrar esto le platico. Váyase a Génesis, regrese su mente a Génesis, donde Eva fue engañada o fue acechada por Satanás. ¿De qué manera? Indirectamente. ¿A quién utilizó Satanás? A la serpiente. Por ello le fue difícil a Eva detectar la trampa. Si se le hubiera parecido Satanás o el diablo, como usted quiera nombrarlo, a lo mejor hubiera entendido que venía directamente la acechanza del maligno, pero utilizó a la serpiente para que ella no pudiera detectar la acechanza. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículo 1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esto es una acechanza. Satanás utilizó a la serpiente y Satanás utilizó a la mujer para hacer comer ¿a quién? A su marido. De esta manera, astutamente trabaja Satanás. Estos días te va a poner a alguien, te va a decir, vente, no pasa nada, vamos a ir a dar una vuelta, o vámonos para tal lugar, nadie lo va a saber. Hermanos, son acechanzas del diablo. No directamente de él, sino indirectamente. Entonces nosotros no permitamos disfrazar sus acciones en la carne, mis hermanos. No demos lugar al diablo absolutamente nada. Estamos en un mundo caído, entonces la enemistad, siempre que es el maligno, va a estar acechando con el propósito de engañarnos. Que no sea un pretexto decir, voy a ir a este lugar para acompañar a mi hermano,
a mi hermana, llevar a mi sobrino, llevar a mi prima, o que en esos días sus amigos le van a ofrecer hasta algo a usted de tomar. Tengamos mucho cuidado. Esas son las acechanzas. Por ello el apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos ahí en Efesios capítulo 6, versículo número 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos, mis hermanos, de toda la armadura de Dios. El problema es que a veces no nos vestimos. ¿Cómo deberíamos de vestirnos? ¿Cómo deberíamos de vestirnos? ¿Orando? ¿Leyendo su palabra? ¿Asistiendo a la iglesia? Es la única manera, hermanos. Usted solo no va a poder. No digo que no ore en casa, pero es gratificante y estimulante que usted pueda venir a la iglesia. Porque estando en la iglesia, parte del propósito es que si usted tiene una necesidad y tiene un hermano con el cual tiene demasiada confianza, un amigo muy confidencial dentro de la iglesia, porque el mejor amigo es Cristo, pero donde le pueda comentar, ayúdame a orar. Tengo esta necesidad, esta es mi debilidad, esta es mi flaqueza, este es mi pecado. Vestidos de toda la armadura de Dios. No nos dejemos entonces engañar minimizando los deseos de la carne o del mundo. Cada quien en lo personal sabe cuáles son sus áreas vulnerables. Medítelo. ¿Cuáles son nuestras áreas vulnerables? No podemos decir, yo tengo ese autocontrol. Sé hasta dónde decir no o sí. Pero las tinieblas aún nos acechan. Y les digo esto, no para que estés a despensa de que peques, sino para ser realista la misma palabra, mis hermanos, cuando Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces nos sentimos tan superiores a otros, teniendo un alto concepto de sí mismo cada quien a veces, de lo que debemos de tener. Y nos creemos estar muy firmes, pero Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, este versículo nos quiere animar a estar firmes en la fe, sin decaer, vestidos, mis hermanos, no dando un ápice o una migaja al engañador. No le demos ningún espacio. ¿Qué nos dice Gálatas 5:9? Un poco de levadura leuda toda la masa. Con un poquito que usted y yo dejemos que entre el maligno, él va a ser un desastre total en nuestra vida. Va a echar a perder su vida. Cuando le echa a perder su vida, lo primero que va a ocurrir, usted va a perder la relación con Cristo. No se va a sentir digno de orar. No se va a poder acercar porque sabe que hay un pecado que le impide acercarse confiadamente al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro. Por lo contrario, entonces, no dejemos ninguna abertura en nuestra vestimenta espiritual para Satanás. Ya sea en la cabeza, en los pies, en el corazón, en las manos, en los ojos, en los oídos, en la lengua. Fíjense cómo lo dice la carta a los romanos en el capítulo 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesús, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos. Entonces, mis hermanos, si a mí la vista me va a llevar a hacerme caer, si mis pies me van a llevar a un lugar indebido, si mi corazón anhela estar en ese lugar, pues no me estoy vistiendo prácticamente del Señor Jesucristo, y por lo contrario, entonces sí voy a proveer para esos deseos de la carne. Vistámonos del Señor. ¿Cuándo? A cada momento del día, para poder soportar cada acechanza del maligno. ¿Por qué no las va a presentar? Con las mejores oportunidades. En los momentos menos esperados, el maligno nos va a presentar esas acechanzas.
Pero ¿qué nos dice Pablo ahí en 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo voy a soportar entonces yo esto? El Señor sé que me va a ayudar, porque Él conoce hasta dónde están mis fuerzas, hasta dónde yo puedo solo librar las batallas, pero después de ahí, Él debe de tomar el control. Pero Él no va a llegar por sí solo, mi hermano. Necesitamos estar entonces nosotros vestidos del Señor siempre. Clame en la debilidad al Señor, para que pueda ser vestido de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estos días, sino todo el tiempo, mientras andemos como peregrinos y extranjeros en un mundo caído. Esto me lleva a mi segundo encabezado: fortalecidos contra las luchas. Una cosa es la acechanza, pero ahora todos sé que tenemos luchas. Y las luchas o tentaciones que usted y yo enfrentamos no son comunes. No es con lo que usted ve al frente o con la persona que está al frente de usted, sino son gobernantes malignos, son seres satánicos y príncipes de las tinieblas. No son personas sino ángeles caídos a los que Satanás controla. Los disgustos que usted pueda tener con una persona no es con esa persona, es con lo que está dentro de esa persona. Y esa persona puede ser usada quizá en ese momento por un ser maligno, y que por ese ser maligno usted va a tener una lucha, pero no con la persona que está enfrente. Les platico un ejemplo. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que había un jefe de los sacerdotes llamado Esceva. Este varón dice que tenía 7 hijos que lucraban haciendo exorcismo. Al parecer les había funcionado, porque lucraban haciendo exorcismo. Quiere decir que en más de alguna ocasión sí lograron una liberación de alguien, de algún endemoniado. Entonces, hasta que un día ellos no pudieron liberar a alguien, ya que su lucha no era con lo que tenía al frente con esa persona, sino lo que estaba dentro de esa persona. Hay dos formas aquí de que respondió la persona, pero más que nada lo que estaba dentro de esa persona. Le respondió y les hizo algo, lo que estaba dentro de esa persona. Escuche, Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu, le respondió el espíritu, el espíritu malo, y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Si usted va a Hechos capítulo 19, a lo mejor del versículo 12 en adelante, se dará cuenta cómo el apóstol Pablo, con la autoridad que le daba Cristo Jesús, cómo sanaba. Incluso había personas que se llevaban los pañuelos o lo que él tocaba y se las ponían a los enfermos y sanaban. Entonces, por esa razón, estos hijos de Seba comenzaron a hacer esto, pero con un acto lucrativo de sacar dinero. Pero a esta manera le respondió entonces lo que estaba dentro de esa persona. Él dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Los demonios saben quién es Jesús, pero también conocían quién era Pablo. Pero ahora ponga su nombre ahí. Ponga su nombre ahí. El maligno sabe quién es usted, sabe su vida, sabe sus debilidades, sabe su talón de Aquiles. ¿Cómo puedes llegar? Si no tienes una relación estrecha con el Señor, prácticamente vas a estar perdido. Aquí le preguntó: ¿quién sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eran 7. ¿Cómo está nuestra vida? Si tú quieres llegar y hacer algo así,
Si no estás bien delante del Señor, los demonios saben cómo está tu vida. Y te la pueden sacar al frente. Y te pueden decir, tú que haces esto, esto y esto. Las luchas que presentamos cada día no son simples, no son fantasías, las luchas no son irreales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir a la iglesia de Cristo. Y si nosotros vamos a dar ese pie para que la iglesia sea destruida, mi hermano, si nosotros vamos a dar un mal testimonio, las luchas son difíciles y todos los días. Para hoy, algunos tuvieron luchas, no están aquí. ¿Qué tipo de luchas? No lo sé. No lo sé, pero algunos no están aquí. Pero tuvieron luchas. Entonces nosotros necesitamos enfrentarnos, mis hermanos, para poder llegar a la meta y para que el maligno no destruya la iglesia. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No los vemos, pero están. Cuando usted y yo creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, pero estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de artimañas para que nos apartemos de Cristo y hacernos batallar o pecar, pero nosotros debemos de mantenernos firmes hasta que venga Cristo. Cuando tú tomaste la decisión más importante de tu vida, el aceptar a Cristo en tu corazón genuinamente, creyéndolo de que Él restauró, limpió tu pecado, tu maldad, tú te convertiste también en un enemigo del maligno. Pero si aún sigues tibio, con un pie dentro de la iglesia, pero con un pie afuera en el mundo, no le des ocasión, porque aún te domina la carne. Pero aquellos que han decidido ser siervos genuinos del Señor, se han constituido también enemigos del maligno. ¿Qué nos dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si somos verdaderos hijos del Dios viviente, van a venir todas esas luchas, pero nosotros necesitamos saber y entender que si es Dios por nosotros, enfrentando nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras batallas, ¿quién contra nosotros? Aunque estemos seguros de la victoria en Cristo Jesús contra Satanás, la lucha es constantemente en contra de todos los que están del lado del Señor, ya que requerimos poder sobrenatural al Espíritu Santo para vencer a los aliados de Satanás. ¿Qué nos dice el Salmo 27, versículo número 2? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando estás en el Señor, van a venir todas las luchas, todas las situaciones, todos los enemigos, todos los problemas, la enfermedad, cualquier cosa. Pueden ser tus angustiadores, pero ellos tropezaron y cayeron. Así que fortalézcase en todo momento de lucha contra lo que usted no puede ver a través de un ojo simple o común. Procure del Señor todas sus armas para la guerra, como lo dice ahí en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son tus armas? Si son carnales, estamos perdidos. Pero si nuestras armas para nuestra milicia son espirituales, entonces, mis hermanos, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
¿Cómo derribó Dios los muros de Jericó? ¿Con pico y pala? Claro que no. Con el poder de Dios. ¿Cómo se derribarán entonces nuestros enemigos, nuestras murallas, nuestras luchas? Con el poder de Dios, hermanos. Esto me lleva a mi último encabezado. Fortalecidos con la armadura de Dios. Fortalecidos. En un sentido metafórico, se utiliza aquí la armadura en base a una indumentaria del soldado romano del siglo I. De esta manera les escribió el apóstol Pablo a esta iglesia. Esto en un sentido ilustrado para que cuando escucharan el mensaje lo pudieran entender y aplicar. Vean la sabiduría de Dios y cómo le da esa revelación de la palabra al apóstol Pablo para que nosotros también la podamos asimilar con una indumentaria de un hombre, de un soldado romano del primer siglo. La imagen que utiliza el apóstol Pablo es una terminología militar y nos transmite claramente al lector el mensaje de que estamos activamente involucrados en una batalla sin tregua. Eso es todos los días. Una batalla sin tregua, o sea, no termina. ¿Qué nos dice el Salmo 27, versículo número 3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Estamos así? Algunos estamos amedrentados. Algunos vienen las situaciones y nos derribamos tan fácilmente. Algunos pasamos por un proceso de enfermedad y en vez de fortalecernos en el Señor, decaemos nuestro ánimo. Algunos estamos ante la tentación o la acechanza y lo primero que hacemos muchas veces es caer directamente rendido al pecado. Mas sin embargo aquí nos está exhortando el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que verdaderamente sea una realidad de nuestra vida el que estemos confiados, no en usted, no en el que está a su lado, confiados en Cristo, hermanos. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que después de 40 días de ayuno, estando en el desierto, en su naturaleza humana, Jesús tuvo necesidad de satisfacer su hambre. Pero ahí llegó el engañador, no un simple demonio de bajo rango, sino el mismo diablo Satanás con sus estrategias y con sus artimañas para tentar a Jesús. Incluso en la segunda tentación le cita un pasaje bíblico. Sin embargo, él tomó la armadura de la palabra y contestó de esta manera a cada una de las 3 tentaciones. En un mismo momento fueron 3 tentaciones, mis hermanos. La primera de ellas, escuche qué le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, tomando la armadura de la palabra, Él respondió de esta manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. No dijo, ¿qué le contestaré? ¿Qué le diré? Escrito está. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se sabía la palabra. ¿Cómo responder nosotros en los momentos cruciales de tentación? Si no hay nada guardado en tu corazón, si no hay nada en tu mente, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo salir de la situación o de la encrucijada? Jesús, sabiendo, porque fue tocado en su naturaleza, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Viene la segunda, la cual le dijo el diablo, le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la parte más alta, y le dijo esto: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahí es donde le cita un pasaje Satanás, porque también se sabe la Biblia, donde le dice que mandaría a sus ángeles para que su pie no tropezara, pero excluyó una palabra Satanás. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esta segunda tentación? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor
tu Dios. Ahí, hablando en su naturaleza humana, le dijo, yo soy Dios. Viene la tercera y dice que le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y esto le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vean lo que pedía Satanás. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo estar vestido de la armadura de Dios? ¿Cómo resistir mientras estemos aquí? ¿Cómo resistir? Vemos este claro ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles que todos los días somos expuestos al pecado. Escuchen qué nos dice Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estamos en una naturaleza caída, hermanos. Estamos en un proceso de santificación, poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y tomando las palabras que decía el apóstol Pablo, sé santo, Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos seguir caminando, porque mientras estemos aquí, estamos expuestos, y si nosotros decimos, es que yo ya no peco, no cometo maldad, no hago nada malo, estamos diciendo que Él es un mentiroso. Y no es así. Nosotros aún estamos aquí en un mundo caído. Nos exhorta diciéndonos que Él es santo y nosotros debemos llegar a esa santidad. Quizá no la logremos aquí, pero estamos en ese caminar, hermanos, todos los días, tomando nuestra cruz, renunciando a nosotros mismos, crucificando nuestra carne, como lo dijo Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, estos días que están iniciando aquí en el pueblo, estas fiestas, serán días de degenere, donde todos los que participan ahí no tendrán conciencia de lo que están haciendo, y mucho menos pensar que es malo. ¿Qué nos dice Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todos van a estar pensando, qué bien me la pasé hoy, lo disfruté, conviví, y pensarán que no es malo, que es correcto, que es debido, porque todos lo hacen, y en el círculo que andan, pues todos hacen lo mismo. No hay quien los acuse, no hay quien les diga, es malo, es incorrecto. Será un tiempo para ellos entonces de diversión, de distraimiento, de disfrutar, pero ¿nosotros qué? Nosotros debemos de enfrentar esos días, pero todo depende de cuán alimentado estés en tu palabra. Todo depende de cuán alimentado estés en tu comunión con Dios. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo entonces en Efesios capítulo 6, versículo 13? Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tomad toda la armadura de Dios. Y a continuación le hago 6 menciones de 6 armas de nuestra milicia aquí en la tierra para mantenernos firmes y sin pecar. La primera de ellas, o las primeras 2 de ellas, Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primeramente dice que vamos a tener el cinturón de la verdad. Ese cinturón iba en la parte de abajo, hermanos, para cubrirse. Y ese cinturón para nosotros significa protegernos de nuestra voluntad, hermanos. A veces nuestra voluntad es indecisa y decimos,
¿voy o no voy? Y a veces terminamos yendo, ¿no? Pero ¿qué nos dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La segunda, la coraza de justicia. La coraza era la parte de enfrente que se ponían. ¿Qué es lo que cubrían ahí? Su corazón. ¿Qué nos dice Isaías 59:17? Pues de tu justicia se vistió como de una coraza, con un yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como el manto. Hermanos, cubramos nuestro corazón. No anhelemos aquí, porque de aquí sale todo, de un corazón que no está cubierto o cuidado. Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado del Evangelio de la paz, mis hermanos. ¿Qué es esto? Estar prestos y listos. Pero a veces nosotros no estamos prestos y listos para llevar el mensaje o para venir a la iglesia, porque hay otras distracciones, hay otros caminos, hay otras voluntades. ¿Qué nos dice Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Saben cómo eran las botas para los soldados romanos? Dicen que se les ponían como tipo clavos invertidos hacia abajo para tener agarre. Nuestro calzado debe ser presto, listo, hermanos. El escudo de la fe. Ese lo vemos ahí mismo en Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué le servía el escudo de la fe? Para protegerse. Todas aquellas, a lo mejor, flechas encendidas, con eso se protegían. ¿Qué es lo que debe ser para ti? Proteger también los dardos del enemigo. Incluso decían que ellos se ponían un tipo cuero, pegado pero mojado, para si había una fisura donde entrara ese dardo, por lo mojado que estaba el cuero no se encendiera. Por eso lo usaban mojado también. Entonces es importante el escudo, mis hermanos. La siguiente, Efesios 6:17 dice, y toma el yelmo de la salvación, aquí hay dos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el yelmo de salvación? Lo que cubría en el casco con su cabeza. ¿Con qué propósito? Cuida tu mente, hermano. Cuida tu mente. Dice Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temerá? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay que saber, hermanos, de quién somos, a quién pertenecemos. Y por último, la espada del Espíritu. Y la espada, mis hermanos, es para que nosotros podamos protegernos de las mentiras que siempre nos presenta el maligno. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué Jesús presentó batalla hacia el enemigo? Con la espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Escrito está. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Antes de la conclusión, les animo entonces a fortalecernos. Vistámonos debidamente. Cada uno de nosotros, vistámonos debidamente, como lo dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora sí concluyo el mensaje. ¿Cómo caminar la iglesia Casa de Paz todos los días en la tierra y con mayor razón estos días que vamos a pasar? Donde se verá la depravación del mismo hombre caído en su naturaleza. La siguiente cita
nos da luz a cada uno de nosotros cómo vestirnos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En quién? En el Espíritu. En el Espíritu. No en tu mente, no en tu palabrería, en el Espíritu. ¿Qué más sigue diciendo, mis hermanos? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ore por los hermanos. Estemos orando. Y esta es la invitación, hermanos. Con esto cierro el mensaje. Fortalezcámonos en las acechanzas. Fortalezcámonos en las luchas y pongámonos la armadura de Dios. Pero ¿saben cómo lo van a lograr? Leamos Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pero ¿qué dice la última palabra? Y en el poder de su fuerza. No en tus fuerzas, en el poder de la fuerza de nuestro Dios, hermanos. Es la única manera. No en tus fuerzas, en el poder de su fuerza. ¿O qué nos dice el Salmo 92:10? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Piensa en la fuerza que pueda tener un animal, un búfalo, de esta manera. Y dicen que el búfalo tiene doble tracción. El búfalo, cuando ve que no puede, dobla rodillas. Y con las rodillas dobladas, avanza. Debemos de doblar rodillas. Y cuando dobladas las rodillas, avanzaremos más, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos ser fortalecidos, Señor, sí, pero en el poder de tu fuerza. No en nuestra propia fuerza, Señor, porque somos débiles. Somos hombres con una naturaleza pervertida y caída. Aunque sé, Padre, y estoy consciente que tú nos estás cada día, Señor, santificando. Y necesitamos esforzarnos tomando la cruz cada día, Señor, y seguirte. Negarse a sí mismo cada día, Señor. Pero ayúdanos. Necesitamos ser fortalecidos siempre. No solamente en estos días que se avecinan, sino siempre, Señor. Ayúdanos, Padre. Reconocemos que necesitamos de ti, de tu Hijo, de tu Espíritu Santo para que nos conduzca y para que aboguen ante el Padre eterno y ser ayudados a cada momento. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.